El power creep más duro llegó a Celestone Zero, Alice siendo una Jane Premium y Sid una Zambi también Premium, literalmente. Y con esto te preguntarás, ¿cuánto mejor son? ¿Cuál vale la pena en tu cuenta? Pues vamos a verlo. Antes que nada, recordatorio, esto es un vídeo para la gente que va en busca de respuestas sobre qué personaje tiene más valor en su cuenta. Si a ti te gusta más alguno en concreto porque te hace más ilusión, siempre prioriza eso, es un juego y va de divertirse. Bueno, ya he hecho el disclaimer para que no me funen, así que vamos con el vídeo. Primero, respecto a los reruns de estas dos mitades de versiones, que serían las de Alice y la de Sid. La verdad es que la de Sid no está claro quién vendrá en el rerun, así que lo omitiré por ahora. Pues sabemos quién vendrá con Alice, y es Yanagi. De ella ya he hablado muchas veces, es un personaje de la 1.3. Todos sabéis, pues más o menos, el valor que tiene. Es un personaje tremendo, a modo de Disorders, justamente con Vivian y con Yuzuha. Se volvió en el presente el mejor DPS Electro, hasta que venga Sid, luego hablamos de ella. Y además es un personaje brutal para llegar con Miyabi, como es evidente. Para mí no es el mejor equipo Miyabi con Yanagi, pero sí que es el más cómodo, uno de los más cómodos y tremendamente fuertes. Jugar con ellos se sientes muy smooth. Es básicamente un equipo muy estándar y muy sólido de uno de los mejores DPS del juego. Y además, ojito, porque también va muy bien con Alice. Esto no me lo vi venir, realmente no lo esperaba, pero viendo algunos gameplays realmente se siente bastante bien el equipo de Alice y de Yanagi. Ahora hablamos de ello en el apartado de Alice. ¿Quieres conseguir a tus personajes favoritos con un buen descuento? Pues gracias a Lootbar ahora tu cartera va a sufrir menos, ya sea para cuentas en PC, móvil o consola. Vas a utilizar esta página. Solo necesitas poner tu UID o la de un amigo para hacerle un regalo, la región, y vas a recibir la recarga de forma rápida y segura. Consigue con descuentos de hasta un 25% desde suscripciones mensuales, hasta los típicos packs tanto de Honkai, Celes, Wuthering Waves, Genshin u otros muchos juegos. Además, nuevos usuarios recibirán este cupón de descuento para su primera compra. Tienes mi enlace en la descripción y comentario fijado. Por lo que te diría que si buscas un DPS de Electro low cost, entre comillas, porque sus anomalías en general son bastante más económicos que un equipo de puro atacante, te diría de que Yanagi es una opción decente. No obstante, si quieres invertir más en un equipo de un DPS de Electro, pues señores, viene Sid y viene fuerte. Ahora dejamos de lado a Yanagi, luego retomamos al final del vídeo para clasificar de más a menos valor, según mi opinión, a estos personajes. Vamos con los promocionales, que sé que son los que más ganas tenéis de saber más sobre ellos. Vamos con Alice, de la que también hablé en otro vídeo pasado. Pero bueno, a base de resumen, ¿qué es lo que hace Alice? Como ya os dije, Alice sería como la hija de Miyabi y Jane. Tiene un gameplay al más puro estilo de Miyabi, literalmente, pero siendo un puro anomalía, como Jane. En lo que se basa es simplemente en cargar las tres marquitas que tiene bajo su vida para hacer, por así decirlo, el ataque cargado de Miyabi, pero en versión físico de Ali. Esto acumulará un montón de anomalía de físico, pero además, si tenemos las tres cargas, cuando hacemos el ataque, que es lo que deberíamos de hacer, pues activaremos un Assault especial que es independiente a nuestra acumulación de Assault normal y que puede hacer Disorder con incluso el propio Assault. Es decir, es un Assault totalmente independiente que no afecta en nada al resto de anomalías. Por lo tanto, Alice puede activar su Assault normal, hacer este ataque potenciado, activar ahí el Assault especial y activar un Disorder de Assaults por la cara. Y estas marquitas las cargaremos simplemente a base de atacar con Alice. Además tendremos una carga especial, es decir, recuperaremos más de lo normal con las X, con la Ultimate y también con los Disorders. Ojito, que esto es importante, porque es lo que hace de que Yanagi justamente sea especialmente buena con Alice. Evidentemente, como Yanagi hace sus Disorders, eso es más carga adicional para ella. Además, los Disorders de Alice van a pegar más de lo normal, porque los de físico eran pochos, pues los de Alice se aumentan sus multiplicadores, por lo que están mucho más competentes y además va a hacer daño sobre el tiempo cuando hagamos
un Assault, lo cual está muy bien. Esto es un brevísimo resumen, porque pronto tendremos la guía de Alice en el canal, así que atentos. Y todo esto lo que conlleva es que realmente hemos visto que Alice es un personaje tremendamente flexible. Las anomalías de por sí ya son muy flexibles, muy versátiles y se pueden intercambiar piezas con piezas. Pues como hemos visto con Miyabi, pues se puede jugar con Yanagi, con Vivian, con Burnice, etc. Y lo mismo va a ocurrir con Alice, y es que Alice, si bien su mejor equipo va a ser con Vivian y con Yuzuha, aparentemente tenemos un montón de posibilidades, ya sea desde cambiar el support Yuzuha por Astra Yao, incluso por Lucy con César. Evidentemente el rendimiento va a ir disminuyendo en función de quién pongamos, pero aún así es muy competente. Pero es que además el otro anomalía que podemos poner, hay un montón de opciones. Evidentemente Vivian es de lo más top, evidentemente, pero es que también tenemos opciones, como he dicho antes, de jugar a Alice con Yanagi. De hecho, diría que a falta de Vivian, Yanagi sería la segunda mejor opción. Al final, Yanagi era God con Miyabi, pues aquí tenemos a la Miyabi de físico, entre comillas, por el gameplay. Pues Yanagi también va muy bien, porque los Disorders iban God para Miyabi, por las cargas que le daba, evidentemente. Pero es que los Disorders también le van muy bien a Alice, porque también da energía. No es tanto como sería para Miyabi, para hacer un paralelismo, pero realmente va muy bien. Por lo tanto, es un equipo tremendamente potente. Pero es que además, ojito, porque se puede jugar un equipo monofísico. Es decir, Alice con Jane o incluso con Piper y Yuzuha. Este equipo realmente es bastante unga bunga, porque esto simplemente va de hacer el máximo de assaults posibles, y realmente es bastante fácil de jugar y no tiene complicaciones respecto a elementos. Tú vas contra un boss que es débil a físico y compras el pack completo porque todos son de físico. No tienes ningún problema, porque igual el boss es débil a físico pero resistente a Ether y te cagan a Vivian, o resistente a Electro y te cagan a Yanagi. Por tanto, es un tiro fijo en mono físico. Es un equipo bastante fácil de jugar y cómodo. Y evidentemente también puedes ponerle incluso a Burnice. Y también he visto incluso equipos de Alice con Miyabi. No son los mejores, pero como ya te digo, es que Alice puedes ponerla en casi cualquier lado. Es muy flexible, es muy versátil, gente. Y esto básicamente lo que implica, de hecho, es un power creep bastante directo a Jane. No quiere decir de que Jane no sea jugable para nada, pero lo que quiere decir es que Alice básicamente es una Jane Premium. Es un personaje anomalía, on-field, de físico, que es lo mismo que es lo que es Jane. Va en los mismos equipos donde iba nuestra ratona, pues que además los puede llegar a ampliar y ser aún más versátil. Por lo tanto, lo que yo te diría realmente es que si tienes a una Jane con arma o algo por el estilo, no creo que tenga mucho valor sacar a Alice si vas justo de películas. Mejor ahorrar por cosas que realmente necesites más. Ahora bien, yo creo que si no tienes a Jane, pues Alice es una opción tremendamente fuerte en tu cuenta, que da mucho valor porque puedes ponerla con casi cualquier personaje anomalía. Antes de ir con Sid, recuerdo que estoy casi cada día en Twitch jugando a todo tipo de gachas, Celeste, Guwa, Genshin, Honkai Star Rail, cualquiera. Así que pásate, que te pasarás muy bien. Ahora bien, ¿qué ocurre con el otro promocional que viene, la 2.2, y que llegó como una apisonadora, aunque también cargado de polémicas por las patas y porque el mecha no es para gusto de todos? Dejando de lado todo esto, que es totalmente subjetivo a gusto de cada uno, ¿qué tan fuerte es Sid y realmente qué es lo que hace, qué aporta? Pues realmente lo que Sid es básicamente un power creep tremendamente descarado a Zambi. Es literalmente lo mismo que ella en versión mejorada. Es como si los devs hubieran pensado de que el arquetipo de adicionales con Zambi no les quedó de su agrado y que han querido rehacer el arquetipo y empezar de cero con Sid, porque es lo mismo, es un atacante, es de electro y además pues evidentemente es on field, es el que se queda en campo. Por lo tanto es lo que es Zambi, pero en versión con muchos asteroides. Pero antes de hablar de su poder, ¿qué es lo que hace Sid? ¿En qué se basa su gameplay? Pues él tiene también una mecánica donde tiene un medidor. Ese medidor es lo que utilizaremos para lanzar el super ataque de Sid, un ataque combinado, un combo con el mecha que pega una locura, pero
muchísimo. Ahora bien, ¿cómo cargaremos este medidor? Pues esto viene de la mano de otra mecánica que tiene Sid, que es la mecánica del partner, el compañero. El compañero de Sid será elegido por el que tenga más ataque de la party, y esto conllevará varias consecuencias a nivel de interacciones y de buffs tanto para Sid como para el compañero. En primer lugar, con lo que respecta para cargar el propio medidor de Sid, eso se hará a través del compañero. En función de la energía que gaste el compañero, Sid irá cargando ese medidor, un poquito al estilo Lighter. Cuanto más X hagas, cuanto más consumas, pues más medidor gana Sid. Esto además tiene mucho sentido porque Sid, cuando elige a un compañero, hace que ese compañero gane bastante más energía por segundo de la habitual, y también como extra hace que sus X también se potencien. Y si bien estos son los buffos al compañero de Sid, también Sid gana buffos en función del compañero. Es decir, Sid va a ganar ataque y crit damage en función del ataque y el crit damage del compañero. Por tanto, buffos para todo el mundo. Y para el tema de los umbrales de ataque y crit damage que hay que llegar, eso lo dejaremos para un futuro porque aún está bailando y no hay nada claro. Porque al final el gameplay de Sid va a elegir un compañero. El compañero, con cuanta más energía vaya gastando, más va a aumentar el medidor de Sid, y cuanto más aumente el medidor, más ataques potentísimos va a hacer nuestra mecha waifu. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa, y es que posiblemente actualmente, la versión actual de la beta, que todo puede cambiar, Sid es el personaje más dependiente de otro de todo Celestone Zero, y además también tiene una arma de las más desbalanceadas hasta la fecha, porque el arma de Sid nos da mucho crit rate, mucho crit damage, nos da bono de daño electro, también ignora defensa. Es una locura el arma de Sid y es muy buena. Pero básicamente por el tema de la dependencia de compañeros, pues Sid es altamente dependiente de Orpheus. No quiere decir de que Sid no pueda ir sin Orpheus, pero sí que actualmente la diferencia de tenerla a no tenerla es el equivalente a que tu Sid sea una máquina de destrucción masiva a que simplemente se haga el content. Cuando los kits vayan avanzando un poquito más, haré otro vídeo hablando sobre esta sinergia tan fuerte entre estos dos. Pero por ahora tienes que saber esto, que mientras que tienes por un lado a Alice, que es tremendamente versátil y flexible, que encaja en muchísimos equipos, luego tienes a Sid, que es un monstruo en su equipo premium, pero que es actualmente el personaje de Zone Zero menos flexible y el que tiene una mayor dependencia hacia otro. Por lo tanto, te recomendaría que te plantees tirar por Sid si también te planteas tirar por Orpheus. Para mí es un pack, ya sea que la saques de corrido, es decir, primero a Sid y luego Orpheus, o que planees sacar a Sid y en un rerun Orpheus, o primero Orpheus o en un rerun a Sid. Pero estos dos por ahora tienen pinta que van a ir fusionados, que van a ir de la mano sí o sí. Además que el gameplay de estos dos juntos tiene una pinta de ser súper fluido y muy guapo. Eso os lo voy diciendo. Y luego de support para Sid y Orpheus le pondríamos o una Strayao o una Trigger, evidentemente. Por lo tanto, si me preguntas qué personajes de los que hemos hablado tienen más valor para tu cuenta, te diría que el que pondría en último lugar es Yanagi, porque si lo que buscas realmente es un DPS de Electro, Sid es mejor opción, aunque sí que es cierto de que es mucho más premium y es más caro que Yanagi. Y luego aquí ya sí que si vale más la pena Alice o vale más la pena Sid, lo cierto es que ya depende totalmente de tu cuenta. Si lo que necesitas es un personaje de físico, pero no tienes a Jane, pues Alice es Gold. Si te hace falta un personaje de Electro, pues Sid es una locura. También influye en cuánto estás dispuesto a invertir en el equipo. El de Alice es un presupuesto mucho más bajo porque es muy flexible y no es tan encorsetado como Sid. Ahora bien, si estás dispuesto pues a gastar bastantes películas, pues evidentemente Sid con Orpheus va a ser un equipazo, posiblemente de los mejores equipos del juego. Así que déjame en comentarios cuál es tu decisión, que lo estaré leyendo y a los primeros os estaré respondiendo cuál es vuestra decisión en este versus. Y por cierto, hablando de mejores equipos del juego, te dejo por aquí una guía del equipo Mono Hielo de Miyabi con Yuzuha y Sukaku, que es una locura, muy recomendado. Chao.